Evangelio de hoy jueves 28 de noviembre de 2024. Hoy día vamos a revisar el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo del 20 al 28. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército, sepan que se aproxima su destrucción. Entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes; los que estén en la ciudad, que se alejen de ella; los que estén en el campo, que no vuelvan a la ciudad, porque esos días serán de castigo, para que se cumpla todo lo que está escrito. Pobres de las que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días, porque vendrá una gran calamidad sobre el país y el castigo de Dios se descargará contra ese pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los paganos, hasta que se cumpla el plazo que Dios les ha señalado. Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buen día, queridos hermanos. Muchos de nosotros en algún momento ha tenido algún padecimiento o enfermedad que ha cargado durante mucho tiempo. Esto no nos ha permitido desenvolvernos de manera apta, apropiada en el trabajo, dentro de los quehaceres de la casa y demás. Muchos hemos estado así durante largos periodos, hasta que un día podemos dar con aquello que causa que estemos así, ya sea por algún amigo, por algún profesional de la salud apto que llega a nuestra ciudad y nos puede liberar de esta angustia, de este malestar, de esto que sentimos. Y es así que poco a poco vamos abriéndonos a nuevas experiencias, a una salud diferente. Pero esto se da gracias a que seguramente hemos ido buscando y buscando más consejos, más diagnósticos, más oportunidades. A pesar seguramente que hemos tenido todo en contra, todo adverso, pero no nos hemos rendido. Hemos buscado curarnos, sanarnos, y cuando logramos, sentimos una libertad plena. El Evangelio de hoy, casi en las últimas palabras, el Señor utiliza una palabra similar y dice la hora de su liberación. Hoy el Señor nos muestra nuevamente a Jerusalén sitiada, y no solamente será sitiada, sino también dice que será pisoteada. Con ella nos revela una realidad cruda, difícil y dolorosa para Jerusalén, y seguramente tendremos muchas dudas de qué significa aquello o qué quiere decir el Maestro. Y hoy podremos entender cuál es nuestra parte, dónde estamos nosotros y cómo podremos ser librados. Vamos con el primer punto: ¿Jerusalén pisoteada o Jerusalén liberada? En este primer punto vamos a analizar a Jerusalén en dos formas, en dos opciones, en dos modos. Vemos que el Evangelio nos habla de una Jerusalén que recibirá el castigo de Dios. Incluso dice que se descargará contra ella este castigo del Señor. Y es ahí donde debemos entender que hay una Jerusalén que no ha respondido y no ha hecho parte de las palabras del Señor en su vida. Que hay una Jerusalén que ha ido cada día más alejándose de la voluntad del Señor, alejándose de sus caminos. Y por lo tanto, esta Jerusalén no está en comunión con el Señor. Más al contrario, está tan apegada a las cosas del mundo, a su Dios que es el pecado, que las palabras del Señor le estorban, le son indiferentes. Ya nada puede mover su conciencia.
Y por lo tanto, frente a la venida del Señor, frente a su segunda venida, no tendrán cómo responderle. El tiempo se habrá acabado. Pero también la lectura de hoy nos permite ver esa otra Jerusalén que sí es del Señor, que sí ha respondido, que sí ha escuchado, que ha hecho carne las palabras del Señor todos los días. Y aquí podemos estar nosotros, dentro de nuestras familias, los religiosos, los sacerdotes, los seminaristas, los matrimonios católicos, los misioneros y demás. Aquí se refleja la iglesia del Señor, nuestra iglesia católica, esa Jerusalén que ha sido fiel y permanece constantemente siguiendo e imitando al Señor. Pero también esta Jerusalén pasará por un momento de persecución, por un momento sombrío y difícil en el final de los tiempos, porque esta Jerusalén será arrestada. Dice la lectura que serán llevados como cautivos a todas las naciones y será pisoteada por los paganos. Aquí podemos observar que aparentemente para estas dos Jerusalenes no le espera nada bueno. ¿Y cómo es esto posible? ¿No se supone que nosotros, esa Jerusalén fiel, no perfecta, pero que cada día lucha por llegar a esa perfección, debería tener otro destino y otro fin? Y en las palabras del Señor hoy podemos ver cómo al final de los tiempos la iglesia que Él fundó, con el correr de los años, va a ser perseguida, pisoteada y amenazada por el mal, por los paganos. ¿Y quiénes son los paganos? Todos los que están con el pecado. Esto también puede mostrarnos la realidad que hoy vive nuestra iglesia, que hoy vive nuestra fe. ¿No es acaso que en la sociedad estamos siendo a veces callados, censurados por decir la verdad y anunciar el Evangelio del Señor? Esto está sucediendo actualmente. Es lo que nos dijo el Señor que pasaría. Pero es bueno aclarar que las dos Jerusalenes no tendrán el mismo destino y el mismo fin, porque el Evangelio, casi al finalizar, nos muestra la venida del Señor. Y allí es donde veremos el destino de cada Jerusalén. Pero en este primer punto, lo que tenemos que entender es que nosotros debemos permanecer fieles al Señor, seguir creyendo, seguir demostrando esa fe que decimos tener, pues el mismo Jesús, por anunciar la verdad, por pedir que el hombre vuelva a Dios, fue crucificado, fue perseguido, fue asediado. ¿Cuánto más nosotros que somos sus discípulos, que somos frágiles, que somos humanos? Por eso el Señor hoy nos pide seguir confiando, estar en unión al Espíritu Santo y a su iglesia, a pesar de estas realidades adversas. Ya el Señor nos está dando un anticipo de cómo será. El Señor no quiere una historia solamente romántica con nosotros. Nos muestra completamente el camino, precisamente para que nosotros cada día nos preparemos y realmente cultivemos esa fidelidad auténtica a Él. No un amor superficial y bonito que se va y no deja nada. No, el Señor nos habla del por qué nosotros debemos estar verdaderamente unidos a Él, pues llegará en algún momento una tormenta donde puede mover completamente nuestras raíces si nosotros hemos estado viviendo solamente bajo la emoción, bajo la superficialidad. Pero ¿qué pasaría con un árbol que tiene raíces fuertes y profundas? Por más que la tormenta sea devastadora y cruel, estas raíces están bien cimentadas. Hoy el Señor nos habla a esa Jerusalén fiel que está con Él, a seguir perseverando en este camino y también entender que esta realidad no la da Dios, que pasaremos por ello no por Dios, sino producto del mal, producto del pecado, producto del enemigo que a toda costa quiere quitar a Dios del mundo. Y es así que el Señor nos muestra cómo el mal, cómo los paganos van a perseguir a su iglesia y nos pide esa firmeza y esa fidelidad con Él. Vamos ahora con el segundo punto, la venida del Hijo del Hombre. La lectura de hoy nos habla de ese retorno glorioso del Señor, su segunda venida. Muchos lo conocemos como la parusía, y la parusía es una palabra en griego que significa presencia, y en ella entendemos el advenimiento glorioso de Jesús en el final de los tiempos, esa segunda venida que va a ser el Señor, pero esta vez lo hará con gloria y poder y majestad. Y si recordamos el primer punto, hemos visto que hay una Jerusalén fiel y firme que ha permanecido en espera y en fidelidad hacia el Señor. Y precisamente por ser así,
por permanecer así, no será derrotada y no será olvidada. Por más que sea reducida, por más que sea sitiada, esta Jerusalén fiel será liberada por el mismo Señor. Es por eso que el destino de ambas Jerusalenes serán distintas. Esta Jerusalén fiel, el Señor nos dice: levanten la cabeza, porque yo voy a venir, porque yo los liberaré. Pero antes de eso tendrá que acontecer todo lo que hemos escuchado en la lectura. Serán momentos difíciles, de confusión, de desesperanza, de soledad, donde podemos creer seguramente que Dios no nos escucha y no existe. Pero el Señor hoy nos recuerda que esa segunda venida se dará. Vendrá a auxiliarnos y vendrá a liberarnos para poder llevar a esa Jerusalén junto con Él a la eternidad. Pero obviamente, querido hermano, participaremos de ese lugar que el Señor nos ha ido preparando si somos dignos, si nos hemos ido cada día santificando, si vamos escuchando sus palabras y cumpliéndolas. Hoy nuevamente estamos llamados a ponernos en acción y empezar a cumplir lo que el Señor nos invita todos los días. Y esto se puede resumir en abandonar al pecado, en empezar a enmendar nuestros errores, corregirnos, pedir perdón, buscar sus sacramentos, buscar su presencia, cultivar la oración en nuestra vida, alejarnos de los vicios, de las tentaciones, de aquellas personas que no nos edifican, empezar nuestro proceso de conversión, porque en esta segunda venida gloriosa, con poder y majestad, como dice el Evangelio, el Señor vendrá a liberarnos y a llevarse a esa Jerusalén fiel. Hoy nuevamente en las Escrituras, a pesar de los acontecimientos adversos y difíciles que sucederán en la tierra, nos invitan a ver esa vida donde no hay fin, esa vida donde habita Dios y por la cual debemos empezar a trabajar y esforzarnos. Recordemos también que esa segunda venida puede ya llegar a nosotros hoy o mañana, porque nuestra vida no la tenemos comprada. Entonces, ¿estamos listos para ser liberados por el Señor? ¿Estamos listos para participar de su presencia? ¿Estamos listos para poder entrar a la eternidad? Y hay una llave que puede abrirnos la puerta a ella, y es la santidad. Esa santidad que debemos cultivar todos los días, en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos e incluso con nuestros enemigos. Pues ¿cómo podríamos participar de un lugar pleno, perfecto y majestuoso, manchados, sucios? Y es ahí donde entendemos los sacramentos que Dios nos regala día a día en cada iglesia, en cada parroquia, para así acercarnos cada vez más a Él, buscando esa santidad y esperando con fidelidad su venida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre contigo. Te saluda tu amigo Aldo Chávez y recuerda que estás en Católico al Día. Te invitamos a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa el botón de la campanita y así te llegará el Santo Evangelio todos los días. También recuerda que compartir es evangelizar, pues puede que alguien lo necesite. Me encomiendo a tus oraciones y que tengas un buen día.